Hola a todos, deseando se encuentren súper bien. A continuación, este video trata sobre la actividad número uno de la asignatura Neurociencia Cognitiva sobre la percepción. El grupo está integrado por Jacqueline Torres, Paula Parra, Valentina Álvarez, Judy Belén y estamos guiadas bajo la dirección del profesor Jason Palacios. Estamos realizando una especialización en neuropsicología de la educación. Sin más preámbulos, bienvenidos. Aquí podemos ver la tabla de contenido, básicamente está compuesta por la competencia específica de este video, conceptos de percepción, traducción, procesamiento subcortical, corteza y procesamiento cerebral, y finalizaremos con el tipo de agnosias. Aquí vimos de la competencia específica, que básicamente es la comprensión de esos procesos cognitivos como son la sensación y la percepción, con esa intención de comprender, vaya la redundancia, esos procesos psicológicos y procesos cognitivos dentro del ser humano. Bueno, aquí es importante aclarar que sobre la percepción se han vertido diferentes definiciones que han evolucionado de una u otra manera la implicación de las experiencias y los procesos internos del individuo. No obstante, el planteamiento ecologista de Gibson define la percepción como un proceso simple. Por lo tanto, en el estímulo está la información sin necesidad de procesamientos mentales internos posteriores. Dicho planteamiento parte del supuesto de que en las leyes naturales subyacentes en cada organismo están las claves intelectuales de la percepción como mecanismo de supervivencia. Por tanto, el organismo solo percibe aquello que puede aprender y le es necesario en esa medida para sobrevivir. Pero bueno, por otro lado, la psicología clásica de Nisser concibe la percepción como un proceso activo constructivo en el que el perceptor, es decir, en el que la persona que lo está emitiendo antes de procesar la nueva información y con los datos archivados en su conciencia, construye un esquema informativo anticipatorio. Lo que esto permite es constructar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a esa respuesta propuesta en el esquema de la persona. Esto se apoya en la existencia del aprendizaje ya previo. Pero hablando ya desde la psicología moderna, se describe que la interacción con el entorno no sería posible en ausencia de un flujo informativo constante, y es a eso a lo que se le denomina percepción. Entonces, en ese orden de ideas, la percepción puede definirse como ese conjunto de procesos y actividades relacionadas con la estimulación que alcanza los sentidos mediante los cuales obtenemos información, ya sea del hábitat, de las acciones que efectuamos en él y de nuestros propios estados internos. Bueno, en cuanto al proceso de transducción, podemos referir que es la primera función de un sistema sensorial, la cual consiste en transformar una señal sensorial en una señal eléctrica dentro del sistema nervioso, a través de una señal sensorial en un receptor que transmite esa información referente al estímulo a la terminal nerviosa de una neurona sensorial, también llamada fibra aferente primaria a través de una sinapsis química. Para entender un poco más esto, podríamos evidenciarlo cuando se ejerce presión sobre la piel. En esta acción, un tipo de receptor que se llama mecanorreceptor, que posee membranas especializadas, responde a dicha presión. Entonces, esas dendritas, al ser comprimidas, abren esos canales iónicos cerrados en la membrana plasmática de la neurona sensorial, lo que hace es modificar ese potencial eléctrico. Esto en el sistema nervioso despolariza la neurona en los potenciales receptores o potenciales graduados y por consiguiente la magnitud en la variación de la fuerza al estímulo hace que sea suficiente o no. Es decir, si el potencial de la membrana alcanza un umbral, la neurona inmediatamente emite un potencial de acción y en la mayoría de los casos el estímulo es correcto, entonces impulsa un potencial de la membrana en una dirección positiva. Pero bueno, aquí también es importante aclarar que no en todos los procesos los receptores actúan de la misma forma, como es en el caso del sistema visual, que es totalmente diferente. Bueno,
Ahora bien, cuando hablamos de procesamiento subcortical, hacemos referencia, según Portellano 2005, al sistema o estructura subcortical localizada en ambos hemisferios cerebrales. Esta está compuesta por aquellos centros cerebrales que se ubican entre la sustancia blanca, situándose cerca de la región lateral y ventral de los ventrículos laterales. Adicionalmente, es importante mencionar que la materia blanca es la materia que compone el 60% del cerebro. Esta sustancia está formada por una gran cantidad de fibras nerviosas, las que a su vez contienen los axones neuronales. Son estos axones los que se caracterizan por estar recubiertos por una vaina de mielina que los protege y favorece de la rápida transmisión de las señales eléctricas nerviosas. Entonces, ya en modo concluso, las estructuras subcorticales están representadas por un conjunto de formaciones neurales de características diversas. Estas están ubicadas en la profundidad del encéfalo, entre las cuales se incluyen el diencéfalo, la glándula pituitaria, las estructuras límbicas y los ganglios basales, actualmente llamados núcleos basales. Cada una de estas regiones tiene una función específica, pero juntas forman una red que posibilita la experiencia humana consciente y por ende regula los procesos corporales y perceptivos. Por ello, toda la composición estructural subcortical permite el ingreso de información y establece una recepción perceptual del mismo. Bueno, la corteza cerebral y el procesamiento cerebral. Cuando hablamos de la corteza o córtex cerebral, hacemos referencia a la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Se presenta como una lámina de materia gris de pocos milímetros de espesor que cubre ambos hemisferios. Y es justamente ahí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la toma de decisiones. A ella se le reconocen tres componentes principales que son la arquicortexa o arquicórtex, la paleocórtex y la neocorteza o neocórtex. Aquí es relevante mencionar que en los seres humanos la corteza cerebral está muy evolucionada y esta representa casi el 80% del peso de su encéfalo y contiene el 20% del número total de neuronas. Además de esto, el procesamiento cerebral se traduce a las funciones cognitivas que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente. Es decir, permite entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. Podríamos decirlo de otra manera. La función del cerebro como parte del sistema nervioso central es la de regular la mayoría de funciones del cuerpo y la mente, incluyendo funciones vitales como respirar, el ritmo cardíaco o pasando por funciones más básicas como son dormir, tener hambre o el instinto sexual, hasta funciones superiores como podrían ser pensar, recordar o hablar. Bueno, llegamos al final. Entonces, hablemos del tipo de agnosia. Bueno, empecemos aclarando que la agnosia es el resultado de la lesión. Por ejemplo, ya sea por infarto, por un tumor, por abscesos o por traumatismos o simplemente porque la degeneración del área del cerebro está lesionada. Entonces, integra la percepción, la memoria y la identificación como lo puede ser la demencia, la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. El área afectada suele ser la corteza de asociación unomodal para el sentido afectado, es decir, que la lesión cerebral particular puede ser diferente, causada por diferentes formas, pero habitualmente afecta un solo sentido. Entonces, en ese orden de ideas, empecemos por la agnosia auditiva. Es la incapacidad para identificar a los objetos a través de sonidos como un teléfono que suena o el llamado de otra persona. Encontramos la agnosia gustativa. Aquí es la incapacidad de percibir los diferentes sabores como comer. Encontramos la agnosia olfativa, que sería la incapacidad de percibir los olores ambientales conocidos o ajenos. Eh, También la agnosia somatosensitiva, perdón, que sería la incapacidad propia objetiva que impide la sensibilidad al tocar objetos o personas. La agnosia visual corresponde a la incapacidad de identificar objetos del entorno u otras personas. Eh,
Bueno, por aquí tenemos estas. Vamos a, listo. La prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostros perfectamente conocidos, incluidos aquellos en la que relacionamos amigos cercanos o distinguimos objetos particulares. Entre la clase general es identificar rasgos faciales u objetos genéricos. La anosognosia, que es la falta de conciencia de que existe el déficit o la falta de conocimiento de algo ya existente. Y por último, la simultagnosia, que es esa incapacidad de ver más de un objeto que está compuesto o tiene un objetivo a la vez. Entonces, damos gracias por llegar hasta el final y vernos en una próxima oportunidad. Espero que haya sido de mucho agrado este video y hasta una nueva oportunidad.